Bendiciones para todos. Muy contento de estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes. Qué bendición que podamos hoy tocar un tema bien interesante que ha sido de mucha bendición para mi vida y espero que también lo sea para cada uno de ustedes, que tiene que ver con la soberanía de Dios, de quién está en control de todo lo que acontece en el mundo, porque aún para algunos creyentes a veces viene la duda acerca de qué tanto control tiene Dios con todo lo que sucede, si a veces están sucediendo ciertos accidentes, ciertos asesinatos, todas las cosas que están aconteciendo. Pero si Dios no tuviera el control de todo lo que acontece en el mundo, ¿te imaginas cuántos accidentes y muertes habría cada día? Te puedes parar en una esquina que es muy transitada y ver cuántos accidentes están a punto de acontecer, pero aún así no sucede absolutamente nada. ¿Todo por qué? Porque Dios está en control. Si no fuera por su misericordia, por su favor con nosotros, ¿cuántos desastres más estaríamos viendo nosotros actualmente en medio de todo lo que está aconteciendo? La Biblia dice claramente que es Dios y no Satanás quien está controlando lo que acontece en el mundo. Aunque diga la Biblia que Satanás es el príncipe de este mundo, no está queriendo decir con ello que es él quien tiene el control de todo. Es Dios quien tiene el control de todo lo que acontece. La Biblia nos enseña que Dios creó todas las cosas y que Él ejerce un control completo y soberano sobre todo lo que Él hizo. Dios es soberano y nunca puede ser sorprendido por nada de lo que acontece. Muy importante, si estás tomando nota, que puedas apuntar esta frase. Dios es soberano y nunca puede ser sorprendido por nada de lo que acontece. Romanos 11, quisiera que fuéramos allí a mirar por favor en el verso 33. Nos dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Allí nos está hablando de la grandeza de Dios, de la grandeza de su riqueza, de su sabiduría, del conocimiento de Dios, que es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pero ¿por qué Dios hace como a Él le place? Si Él tiene el control de todo, ¿por qué suceden tantas cosas? Porque es igual cuando nosotros somos dueños de algo, tenemos algo, es nuestra idea de hacer con aquello lo que nosotros deseemos, organizar nuestra casa como nosotros queramos cuando es nuestra casa. La del vecino no podemos meternos en sus decisiones, pero en nuestra casa podemos hacer como nosotros queramos. Precisamente así mismo Dios hace como Él quiere y Él tiene el control de todo. Por eso mismo permite tantas cosas que a veces a nosotros nos cuesta inclusive entender. Él reina sobre todo, haciendo que todas las cosas obren juntas para bien de todos aquellos que le aman y que han sido llamados para ser su pueblo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, no fue algo que sucedió por sorpresa. Jesucristo era parte de lo que Dios había prometido para su pueblo, para la salvación de la humanidad, y lo estaban esperando. Precisamente quiero que miremos que era parte del plan de Dios. Ahí en Lucas capítulo 2 vamos a mirar cuando Simeón estaba esperando la llegada del Mesías. Y dice en el versículo 25: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y ese hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Todo era parte de un plan de Dios. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Y dice, versículo 30, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y dice el versículo 38, con respecto a una viuda que también estaba allí, dice: esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén.
¿Qué estaban haciendo todos? Esperando el plan de Dios, el plan que Dios había anunciado. No era algo que estaba aconteciendo porque sí, era el maravilloso plan de Dios para la humanidad. Entonces no era algo que los estaba tomando por sorpresa, así mismo como la muerte de Cristo en la cruz no era algo que tampoco estaba tomándolos por sorpresa. Cristo mismo le decía a los discípulos que era necesario que Él padeciera en manos de los escribas, de los doctores de la ley, que muriera allí en una cruz y padeciera por amor a la humanidad. Él sabía que esto iba a acontecer y que esto iba a suceder. Tenemos que llenar nuestras mentes con conceptos verdaderos acerca de Dios, su naturaleza, su carácter. Precisamente este tema es muy interesante porque solo así podemos aceptar con sumisión y confianza todo lo que nos decepcione. ¿Cuál es tu reacción cuando eres decepcionado? El Señor quiere que lo tomes con mucha sumisión y mucha confianza. Y asimismo, también cuando estamos atravesando dificultades, cuando tenemos algunas tristezas, algunas cosas que no podemos entender, porque sabemos que todas las cosas que acontezcan son controladas por un Dios tan sabio que no puede equivocarse, y entonces lo aceptaremos con mayor facilidad, que es un Dios demasiado amoroso para ser cruel. Y entonces aceptaremos las cosas con mayor tranquilidad y mayor confianza. Y sabemos que estamos en el perfecto plan de Dios, sin importar si las cosas están saliendo a nuestra manera o a la manera de Dios. Pero lo importante es que se haga su perfecta voluntad. Eso es lo que nosotros debemos tener claros. Ahí es donde entendemos por qué Dios permite a veces ciertos desastres naturales, que a veces que un ser amado muera. Todo este tipo de cosas que a veces nos cuesta comprender. Quien no cree en Dios dice, si Dios existiera, entonces, ¿por qué sufre la gente? Según ellos, por esa razón, Dios no existe. Pero Dios tiene un plan y un propósito con todo lo que nos acontece, con todo lo que sucede en nuestra vida. Un creyente sabe que los caminos de Dios son incomprensibles, porque Dios no nos lo ha dicho todo. Dios ha ocultado muchas cosas de nosotros con el propósito de probar nuestra fe, para fortalecer nuestra confianza en su sabiduría y para ayudarnos a aceptar su voluntad. Eso es muy importante que nosotros como hijos de Dios lo tengamos en cuenta. El cristiano, a diferencia del que no cree en Dios, el cristiano confía en Dios y trata de interpretar todas las cosas desde el punto de vista de Dios. El creyente confía en Dios y acepta lo que ocurre porque sabe que viene de Él, aún si es algo que no puede entender, si es algo que no es lo que desea, lo que quiere, aún si está pasando por tristezas, dificultades, por momentos difíciles, por situaciones que no esperaba, que no quisiera que fueran así. Pero confiando plenamente en Dios, sabe que acepta su voluntad y está dispuesto a que la voluntad de Dios siga obrando a través de su vida. Un hijo de Dios está tranquilo, aún en medio de la tormenta. Confiando en Dios se regocija porque sabe que al fin de todo verá la gloria de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros hemos estado atravesando grandes dificultades y estamos allí clamando y suplicando a Dios por ayuda, y luego nos gozamos enormemente y alabamos a Dios con todo gozo, con toda alegría, porque hemos visto su poder, su grandeza, obrando a nuestro favor, y recordando que no estamos solos, que tenemos un Dios maravilloso, poderoso, que es todopoderoso y que actúa en favor de nosotros? ¿Hasta dónde Dios tiene el control de todo? Miremos lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 29, Primera de Crónicas 29, ahí en el versículo 11. Nos dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Dice allí en el versículo 11. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Dios tiene el control de todo. Por eso es tan importante tener en cuenta estos versículos para nosotros. Cuando decimos que Dios es soberano, queremos decir que Él es el Dios todopoderoso que posee todo poder en el cielo y en la tierra y que nadie puede resistir su voluntad. Este es el Dios
que la Biblia nos muestra a cada uno de nosotros. Dios ayudó a David contra Goliat, fue Dios quien lo hizo. Fue Dios quien ayudó al pueblo de Israel a salir de Egipto y a escapar del ejército de Egipto. Fue Dios quien ayudó a Daniel y quien tomó control sobre los leones allí en el foso donde fue metido Daniel, para que no atacaran a Daniel, sino para que le sirvieran de almohada, de cobija contra el frío. Fue Dios quien tomó el control, porque Dios ejerce poder aún sobre los animales, porque fue Él quien los creó. Entonces debemos saber que Dios tiene el control de todo. Fue Dios quien guardó a sus hijos allí en el horno de fuego, que aunque fue encendido 7 veces más, nada malo les aconteció. Pero quienes estaban metiendo a los hijos de Dios allí en el horno de fuego, no pudieron soportar, y aún ellos sí fueron quemados. ¿Por qué ellos sí y los hijos de Dios no? Porque Dios tiene control de todo. Pero el hecho de que Dios tiene control de todo no significa que el poder de Dios siempre va a rescatar a su pueblo de todos los peligros. Él hace como Él quiere y según Él cree necesario, según sus propósitos. Él no guardó a Cristo Jesús de morir en la cruz porque era necesario que muriera allí. Él le advirtió, Jesucristo le advirtió a los apóstoles cuál iba a ser también el fin de sus días, cómo iban a morir ellos. Porque si con el árbol verde hacían todo ello, ¿cuánto más no iban a hacer con el árbol seco que somos nosotros? Y los apóstoles murieron también torturados, martirizados. Entonces Dios sabe cómo actúa según su necesidad en todo tiempo. En algunos casos nos guarda, en otros no. Era necesario que Cristo muriera en una cruz en la manera como sucedió y como aconteció. Miremos lo que dice Hebreos 11. Acerca de los hombres de la fe, hombres y mujeres de fe que existieron a la luz de toda la palabra del Señor. En el versículo 36 y 37 nos dice: otros hombres de fe, dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Y dice el versículo 37: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Entonces, no es que por el hecho de estar en manos de un Dios todopoderoso, entonces vamos a ser guardados de todo. Porque a veces decimos, bueno, si Dios está conmigo y Él es un Dios todopoderoso, entonces quiere decir que yo nunca voy a sufrir un accidente. No, hemos sido guardados de muchos accidentes. Pero Dios podría permitir en algún momento un accidente. Y Él tiene su propósito y su plan, que a veces no entendemos, en el momento no lo comprendemos. Pero que Él sabe cuál es su perfecta voluntad y hace como Él quiere. Así es que entonces nosotros no desconfiemos de Dios cuando estemos atravesando dificultades, momentos difíciles. Confiemos en que Dios, que es el omnipotente, que es, al estar guardados en Él, todo sucederá conforme a su propósito. Como dice el Salmo 91:1, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Dios tiene poder incluso sobre la naturaleza. Miremoslo acá en Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis 4 nos dice en el versículo 11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él tiene poder sobre todo, sobre la naturaleza, sobre el hombre, sobre los ángeles, sobre todo lo que existe, porque fue Él quien lo creó. Algunos creyentes se preguntan, bueno, ¿por qué hay lugares buenos para vivir y otros malos? ¿Por qué algunos países están sujetos a tantos desastres naturales? Como ocurre con el caso de Estados Unidos, que hay tantos huracanes. ¿Por qué otros no? ¿Por qué en algunos tiembla demasiado la tierra y en otros no? ¿Por qué en algunos hay tantas sequías y en otros no? Porque a Dios así le ha placido. La respuesta a todas estas preguntas es que así lo ha decidido Dios, porque así se cumplen sus propósitos. Porque no estamos aquí para decir cómo tienen que ser las cosas, sino para someternos al maravilloso plan de Dios y aceptar su perfecta voluntad, sumisos a Él, confiados en Él. ¿Te has preguntado por qué Dios hizo a los animales diferentes? Porque a Él le plació así. Hay unos animales que sirven
para llevar carga, otros no sirven para ello. Algunos son especialistas en cazar, algunos sirven para estar con el hombre, otros son peligrosos. Pero ¿por qué Dios lo hizo todo así? Porque a Él le plació hacerlo de esta manera. Incluso algunos árboles dan unos frutos muy buenos, muy sabrosos, que nosotros estamos disfrutando cada día. Pero hay otros árboles que dan frutos venenosos. ¿Por qué? Porque a Dios le plació así. Fue Dios mismo quien hizo tanto al uno como al otro. Así ha decidido Dios que debe de ser, porque así se cumplen sus propósitos. Entonces no deberíamos de estar sorprendidos de que existan diferencias también entre los seres humanos. Algunas personas son muy inteligentes y otras no. Algunos disfrutan de salud, mientras que otras viven muy enfermas. Yo he escuchado de hombres de Dios muy íntegros, muy bíblicos, muy ceñidos a la palabra del Señor, muy cuidadosos de hacer lo que a Dios le agrada, que pasan muy enfermos. Y uno se pregunta, Dios sabrá cuándo les puede sanar. ¿Por qué no se ha sanado? Dios sabrá cuándo obrar en favor de su salud. Dios sabe por qué permite en cada uno de nosotros situaciones diferentes. Unos creyentes viven en estrato alto, otros viven en el estrato bajo. Y algunos se preguntan, ¿y por qué Dios permite eso si todos igual somos sus hijos? Los de estrato bajo dicen, el día que mejore mi economía voy a vivir mejor. Y los de estrato alto están un poco asustados porque dicen, ¿por qué razón si estos no tienen tan buena economía como yo, se ve que viven mejor que nosotros? ¿Te estás dando cuenta? Dios no es injusto en nada de lo que hace. Él es soberano y Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Todas las personas tienen un temperamento diferente. Unas son aptas para dirigir y gobernar y otras para ser seguidores y para estar allí sirviendo también a los que están liderando. Dios sabe por qué hace las cosas así. No debería sorprendernos estas diferencias entre las personas, porque Dios hace a cada persona distinta de los demás. ¿Por qué? Porque así le parece mejor a un Dios soberano con el cual nosotros tenemos. Dios que hizo todas las cosas es absolutamente soberano y Él sabe lo que mejor puede hacer. Él hace lo que le place y efectúa su propia voluntad. Él hizo todas las cosas para sí mismo y posee también el derecho de hacerlo así porque Él es el Dios todopoderoso. Como te decía al comienzo, cuando uno compra algo, uno tiene algo, uno sabrá cómo lo utiliza, para qué lo utiliza. Así otros vengan y digan que eso no es para eso. Si es tuyo, tú sabrás cómo lo quieres usar. Tú sabrás qué quieres hacer con lo que es tuyo. Y es lo que Dios nos está enseñando a la luz de su palabra. Él nos creó, Él creó todo y Él decide qué quiere hacer con todo lo que ha hecho y cómo lo quiere hacer. Y Él decide cuándo así y cuándo así. Él decide cuándo quiere hacer las cosas de una manera o de otra, que es su perfecta voluntad. Nosotros debemos aceptarlo. Él no solamente hizo todas las cosas por su propio poder soberano, sino que también gobierna sobre todo. Imagine solamente qué ocurriría si Dios no controlara todo lo que Él creó. Dios está controlando aún todas aquellas cosas que no tienen vida, como el clima, el viento, el mar. Cuando Dios dijo, hágase la luz se hizo. Tenemos que conocer el Dios que nosotros tenemos. ¿Qué tanto control tiene Dios sobre todas las cosas? Todo. Él controla todo, tiene control sobre todo. Él no ha perdido control de nada. Así veamos que pareciera ser que todo se está volviendo un caos. Él no ha perdido el control de nada. Mucha gente que tiene intenciones buenas, pero no están caminando con Dios, hablan de buscar soluciones, pero soluciones humanas que no sirven tampoco, que no son buenas. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos que estamos en su plan perfecto, en su plan soberano. Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Cuando Dios dijo que enviaría un diluvio sobre el mundo, debido a la depravación que había por todos sus habitantes, entonces el diluvio vino sobre la tierra. Cuando Dios trajo las plagas sobre Egipto, la luz se tornó en oscuridad. Las aguas se convirtieron en sangre y grandes piedras de granizo cayeron. En medio de la tormenta, cuando los discípulos creían que iban a morir, cuando estaban allí en medio del mar,
Jesús calmó el viento y calmó las olas. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder aún sobre la naturaleza. Cuando nosotros nos quejamos del clima, en realidad estamos quejándonos de la voluntad perfecta de Dios. Más que del clima, nos estamos quejando del plan de Dios. Y eso es algo con lo que nosotros debemos ser cuidadosos. Debemos entender que Dios lo que más desea es que nosotros busquemos siempre agradarle con todo nuestro corazón. Que entendamos su palabra cada día más. Quisiera invitarte a que oremos y que demos gracias a Dios aún por todas aquellas cosas que no entendimos en otro momento, pero que ahora sabemos que están en la perfecta voluntad de Dios y que Dios sabe por qué lo permitió. Hemos tenido tiempos en el pasado muy difíciles, demasiado duros para tal vez algunos de nosotros, donde hemos pasado tal vez muy enfermos, con una crisis económica, con situaciones adversas en el hogar, en muchas situaciones, y tal vez no entendíamos muchas de estas cosas. Pero debemos saber que en todo eso que Dios ha permitido, el plan y propósito de Dios ha servido para formar su carácter en nosotros y prepararnos aún para los tiempos que estamos viviendo actualmente. Que vemos que son tiempos bien difíciles, pero aquellos que han pasado por esos tiempos tan grandes de adversidad, hoy en día pueden decir, Dios nos preparó para este tiempo. Y por esa razón, ellos no sienten que les esté golpeando duro este tiempo, sino más bien están fuertes en Dios, confiados plenamente en Dios, sabiendo que Dios está obrando su perfecta voluntad, aún en este tiempo de gran adversidad. Vamos a darle gracias a Dios. Quisiera que oráramos y agradeciéramos a Dios por todo lo que Él hace. Padre, queremos, Señor, agradecerte en el nombre de Cristo Jesús, porque confiamos plenamente en tu perfecta voluntad. Aún en todas aquellas cosas que no entendimos de otro tiempo, hoy sabemos con mayor razón, Señor, que todo estaba en tu perfecta voluntad, porque tú eres un Dios soberano, un Dios que nunca ha perdido ni perderá el control de todo lo que acontece, porque tú mismo lo creaste y tú mismo haces como a ti te place. Padre, qué bueno es saber que aún tú tienes control de lo que pueda suceder el día de mañana, aún si no nos gusta, aún si vamos a pasar por una tormenta. Sin importar qué dificultades puedan venir, lo importante es que estamos de la mano contigo, que seguimos contigo y que estamos en tu plan soberano. Los apóstoles no dejaron de estar en tu plan cuando murieron torturados. Ellos también estaban en tu plan soberano. Cristo sabía que debía ir a la cruz y morir por amor a todos los pecadores, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué bueno es entender que a ti no se te ha salido nada de las manos. Que aunque el mundo parezca un caos, y esto cada vez parezca un caos peor, no quiere decir que tú ya no tienes control de nada. Tú tienes el control. Y tú no lo has perdido ni lo perderás nunca. Gracias, Dios, por ayudarnos a entender tus planes, tus propósitos. Por bendecir cada persona, Señor, que está escuchando tu palabra a través de este mensaje. Yo te ruego, Señor, que les ayudes, les fortalezcas, que te levantes en favor de ellos, Señor, que les bendigas con esa paz maravillosa, y que aún si algunos están pasando por tormentas, los bendigas, Señor, calmando esos vientos y esa tempestad, amado Dios, para que puedan gozar de esa paz que tú das, de ese gozo que proviene de ti. Ayúdalos, Padre, te ruego en el nombre de Jesús, en medio de sus dificultades. Muchas gracias, Señor, por haber creado todo y en ese plan habernos creado a nosotros. Gracias por permitirnos hacer parte de tu reino en este tiempo. Muchas gracias, Señor. Qué privilegiados, qué afortunados nos sentimos de hacer parte de ti, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, damos gracias a Dios. Qué bueno haber podido tener este tiempo para compartir. Que el Señor les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Que sea guardándoles cada día. Que sea sorprendiéndolos, respondiendo a cada una de esas oraciones que ustedes están haciendo, clamando a Él todos los días. Que el Señor les guarde ricamente. Que el Señor les bendiga abundantemente y les multiplique aún también por ese cuidado que han tenido de nosotros como familia
pastoral. Que el Señor le multiplique abundantemente también y muchas gracias a todos. Que Dios les guarde.